os voy a contar mi desgracia. No se notan las luces de Navidad. O sea, he puesto un árbol que, por cierto, lo veo un poco torcido, pero es precioso y no se notan las luces. Bueno, pues como veis estoy súper emocionada porque ya llega la Navidad. Bueno, es diciembre y en general me gusta porque el día 18, por ejemplo, es mi cumpleaños. Y os voy a preparar una quedada, voy a hacer vlogmas, pero no van a ser diarios, van a ser espontáneos de días que haga cosas muy chulis. Y me voy a comprar una cámara para ello. La introducción prometo que va a ser corta, ¿vale? Pero estoy dudando entre la Canon G7X, la primera, o la nueva que han lanzado. Si sois youtubers o lo que sea, ayudadme abajo porfa y decidme dónde la compro, dónde está mejor de precio, etcétera, etcétera. Los labios, me vais a preguntar y ya sabéis que es mi labial favorito Forever and Ever, que tengo también pensado hacer un vídeo hablando en concreto de él, y también un maquillaje tipo esto, aunque un poco más glamuroso para fin de año, las navidades, porque tengo una nueva paleta muy brilli que os va a encantar y es súper fácil de utilizar. Es el Russian Red de MAC, mate, perfecto. Mi labial favorito, ya os digo. Y es que dura un montón, no se va. Os dejo el link abajo, que siempre que lo llevo me preguntáis, la verdad que favorece un montón. Así que si queréis que os haga un vídeo de cómo tener los labios rojos perfectos, hacérmelo saber también. Y empezamos ya con el vídeo. La reseña de hoy es un producto que muchísimas me vais a agradecer que os enseñe y que os explique sus beneficios y todo. Es para cejas, aunque la gama de Realash es la marca, que seguro que la conocéis. Tienen de todo, tienen lápices, que tengo yo aquí uno, tienen lo de las cejas, que es mi interés. Si tenéis las pestañas cortitas, tienen también para que te crezcan las pestañas, que es por lo que más famosa es la marca, pero yo eso, a ver, igual sí que lo pruebo algún día, pero ahora mismo tengo las pestañas muy bien. Por cierto, llevo postizas y sí, lo siento, en el último vídeo mis pestañas están fatal puestas, pero me tenéis que recomendar un buen pegamento de pestañas. Y lo siento si escucháis la moto del vecino. Bueno, el swatch que llevo en la mano es de este lápiz, tienen varios. Este tiene por aquí el lápiz y por aquí una esponjita. A mi suegra en concreto les gusta mucho que lleve la esponjita esta, pero vaya, que ya veis que pigmenta un montón, y lo bueno es que al ponértelo cerca de las pestañas como que te ayuda y te las trata. Y el otro es como más tipo kohl, de estos retráctiles, y es muy cremosito, y a mí para los delineados difuminados me parece que queda genial, y saber que te trata las pestañas o la piel en general me parece perfecto. Pero de lo que yo hoy vengo a hablar es de esto, de las cejas, ya sabéis, y si veis tutoriales de maquillaje míos, sabéis que tengo las cejas muy calvas, bueno, tampoco muy calvas, pero sobre todo aquí una calva enorme. Hoy las llevo un pelín maquilladas o sea, simplemente las llevo bordeadas, porque quieras que no, tengas más o menos cantidad, eso hace la gran diferencia y así el look se ve mucho más pulido. Pero vaya, que es el brow, o sea, el producto de ceja. Mirad qué bonito queda así el fondo. ¿Por qué no podría estar aquí mi cara? Ay, Dios mío, es que no tengo tanto sitio. Y yo aquí os estoy enseñando la caja divina de la muerte y el producto. Queda mejor mirar para arriba, pero es que si no la puedo liar. Es tal que así, como veis, está muy blanquito, porque soy muy pulcra y me lo daba por las mañanas, como os digo. ¡Tarán! Ups. Y el otro producto que tengo es este lápiz, que es tal que así, con la esponjita, y mirad cómo pigmenta, o sea, os voy a hacer... ¡Ay! Vale, soy así de torpe. ¿Veis la punta, no? En fin, Cristina. Ay. ¿Veis, no? No os miento. Sacarles punta para que se te rompan al segundo. Fantástico. El producto, la verdad que me ha encantado, os adelanto eso ya, y viene en este formato. Tiene como un aplicador de gloss y no deja ningún color, es transparente. Cuesta 50 €, es algo caro, o sea, la marca es cara, pero es que es tratamiento y de verdad que me ha funcionado, porque la calva de aquí no es que haya disminuido, es que ya no se me nota, o sea, que apenas llevo maquillaje y quedan perfectas las cejas. No me importa salir a la calle sin maquillarme las cejas, que antes ya sabéis que decía, oh, sobre todo maquillarme las cejas y tal. Tengo que decir que en YouTube personalmente busqué reviews de este producto y no he encontrado nada, así que por eso os traigo el vídeo, porque sí que hay de las pestañas, pero tío, yo quería el de las cejas, a mí lo que me importaba era eso. Y os tengo que decir que en 2 meses y medio o así
ya noté resultados. O sea, lo empecé el 24 de octubre, no, antes, lo empecé por octubre creo, y ya estamos a diciembre, y de verdad que se nota muchísimo la diferencia. Os dejaré unas fotos y vídeos o lo que sea del antes y después, pero os lo aseguro, podéis ver mis tutoriales de antes y mis tutoriales a partir de ahora, porque funciona, o la transición, porque he ido haciendo durante todos estos meses. La verdad que estoy maravillada. Yo personalmente lo aplicaba por las mañanas porque tampoco es que me maquille mucho, y si me maquillo pues las cejas no les hacía nada. Me ponía esto y una cosa que no dicen en la página ni nada, te las fija, parece que no, pero no se me movían del sitio, porque quieras que no es como un gel. Y una cosa que sí que pone en la página es que te las hace más oscuras, más densas, más negras. Densas sí que lo he notado, pero lo de oscuro me va a mirar, pero vaya que yo me las veo casi igual. Sí que es verdad que he notado un pelín a la hora de mis productos para maquillar las cejas, pero yo pensaba que, digo, buah, ya verás, acabaré con las cejas negras, pero no, me gusta el color, no se me ha ido mucho de lo mío. Lo que sí que he notado es que están muchísimo más densas. Tengo que decir que aún queda bastante producto, a ver, no sé decir, pero sí que lo saco y está empapado todavía. A ver, yo soy una mujer muy apañada, y cuando me preparé el guión de este vídeo, para no olvidarme nada, me he apuntado las propiedades o sí, lo del producto, y lleva agua, glicerina, extracto de ginseng y colágeno, así mayormente lo que más conocía yo. Una cosa que es importante y que sí que lo leí, porque obviamente cuando miré el producto me miré absolutamente todos los pasos y todo cómo se hacía para no liar la parda, y pone que no por poner más producto te va a hacer más efecto, cosa que está bien saber, Cristina, porque me podía haber gastado muchísimo más si hubiera hecho eso, porque dices, cuanto más te pongas mejor. No, tú pones tu capita y perfecto, señores. Y que de verdad que de pasar de unas cejas finas y débiles, a mí se me caían muchos pelitos, en 4 semanas se ve el efecto. O sea, en 4 semanas tienes las cejas más gruesas, con más pelo, un pelín más oscuras, pero vaya, lo de oscuras ya os digo que tampoco es que lo haya notado, mejor, porque no quiero tener ahí los cejones negros. Tardan muy poco en el envío, la verdad que está súper bien, y además para mis chicas que no sois de España, envían internacionalmente gratis. O sea, la palabra gratis es lo mejor que podemos escuchar, porque muchas veces cuesta muchísimo el envío. Lo agradezco a la página que sea gratis, porque así podéis comprarlo todas si os gusta. Y nada, que básicamente eso sería un poco toda mi experiencia. Ya os digo que lo podéis ver vosotras mismas, yo no os estoy mintiendo para nada, pero lo quería hacer porque es que no he visto ni una maldita review. Si la encontráis ya me la podéis pasar. A ver, ahora ya me da igual porque ya lo he probado y ya lo tengo, pero que de verdad que os animo si tenéis las cejas finísimas. Espero que os haya gustado el vídeo, y seguro que vais a tener vídeos extras, vlogmas y de todo este mes, que estoy muy animada. Y nada, que os quiero un montón, un besito enorme y nos vemos en el próximo. ¡Chao!